Bienvenidos a la tercera actividad de física de tercer año. Estaremos ahora trabajando con caída libre, la tercera actividad, ¿verdad? La caída libre son movimientos donde el cuerpo se desplaza o se mueve en el aire. En caída libre, los móviles, los cuerpos, parten del reposo, no tienen rapidez inicial, ¿verdad? Y se mueven atraídos por la atracción de la gravedad y con la aceleración de la gravedad, la que genera la gravedad debido a la atracción, ¿verdad? Ya en la teoría tenemos ubicadas allí las fórmulas que se utilizan en este tipo de movimientos. Los movimientos en caída libre son uniformemente acelerados. Por ende, se utilizan las fórmulas de movimiento variado, pero con la variante de que la aceleración es el de la gravedad, ¿no? Que ya en el Ecuador, donde está ubicado Venezuela, es equivalente a 9,81 aproximadamente metros por segundo cuadrado. Con ese que vamos a trabajar. Tenemos un primer ejercicio de aplicación, ¿no? El enunciado dice que desde lo alto de una torre se deja caer una pelota, la cual tarda 10 segundos en llegar al suelo. Estos son movimientos donde el cuerpo cae desde una altura específica, ¿no? Y no es lanzado, se deja caer, se suelta, ¿no? Como los que se lanzan en paracaídas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Bien, vamos, aquí extraímos los datos del enunciado. Tenemos que el único dato que me dan es el tiempo que tarda en llegar al suelo, el cuerpo. A eso lo llamamos tiempo. Es lo mismo decir tiempo de vuelo, ¿no? Tiempo total. El valor de la gravedad, el enunciado nunca nos los va a dar. Debemos colocarlo porque siempre es constante, porque estamos ubicados en la línea del Ecuador. Me piden calcular la altura de la torre. Eso viene denotado con Y. Ya en la parte teórica está el significado de cada una de las letras, ¿no? En la pregunta B me dicen rapidez en el momento de tocar el suelo. Recuerden que en este tipo de movimientos no hay rapidez inicial, porque el cuerpo parte del reposo. Todas las rapidez o velocidades son finales. Y la pregunta C es, ¿cuánto le falta por descender a los 4 segundos de caer? ¿Cuánto le falta por descender? Es lo mismo decir cuánto le falta para llegar al suelo. Al ir cayendo, llega un momento en un tiempo determinado que me piden calcular cuánto le falta a ese cuerpo para llegar al suelo. Eso significa cuánto le falta por descender en un determinado momento, en este caso los 4 segundos. Para diferenciarlo de la altura total vamos a llamarlo Y2. Y2, ¿verdad? Bien, a los 4 segundos. Todo está en MKS, no hay nada que transformar. Procedemos entonces a hacer los cálculos. Comenzamos ahora con la altura. Para calcular la altura podemos utilizar los datos que me da el enunciado. Me dan el tiempo y me dan la gravedad. Resulta que la fórmula que concuerda con los datos dados es esta, ¿no? Que lo tienen en el formulario. Y es igual, o altura es igual a 0,5 por gravedad por tiempo al cuadrado. El 0,5 es el que corresponde a un medio de la fórmula, pero para hacer más fácil los despejes, no trabajamos con fracciones, trabajamos ya con expresiones enteras o decimales, en este caso con decimal porque un medio corresponde a 0,5. No hay nada que despejar acá, ¿verdad? Sustituimos 0,5 que es una constante, la gravedad en el Ecuador 9,81 que aquí lo tenemos, metros por segundo cuadrado, y el tiempo al cuadrado son los 10 segundos que tardan en llegar al suelo, ¿no? Recuerden que me están pidiendo la altura total. Para eso utilizamos el tiempo total. Para poder simplificar las unidades de medida más fácilmente, separé el valor numérico del tiempo y la unidad de medida. Ambos los elevé al cuadrado, ¿verdad? Y procedemos a resolver. Tenemos una multiplicación y una potencia. Primero se resuelve la potencia. Hay que hacerlo por paso, ¿no? Por eso les coloqué en la actividad que los ejercicios tienen que ser hechos por paso. Y nada debe ser hecho directamente. Tienen que hacerlo así como está acá. Entonces, primero puedo multiplicar estos dos factores, ¿no? Me da 4,905 metros por segundo cuadrado y resuelvo la potencia. 10 al cuadrado son 100 porque 10 por 10, 100.
Ya el segundo cuadrado lo cancelamos con el segundo cuadrado que estaba dividiendo. Y me queda la multiplicación de 4,905 por 100, me da 490,5 metros. Esta es la altura de la torre, desde donde cae el cuerpo, ¿no? Ya tenemos la pregunta respondida, ¿no? Vamos con la B. La B dice velocidad final en el momento en que toca el suelo. En el momento en que toca el suelo. Recuerde que en el momento que toca el suelo, el cuerpo viene con una velocidad. Por supuesto, al tocar el suelo, la velocidad se hace cero. Por estar ya ubicado en el piso. Pero este es en el momento de tocar el suelo, que trae una velocidad específica. La calculamos. ¿Con qué fórmula? Bueno, como es al llegar al suelo, utilizamos el mismo tiempo total que tarda en llegar al suelo. Entonces tenemos la fórmula que dice velocidad final es igual a gravedad por tiempo, porque esa es la fórmula que más es utilizable en este tipo de cálculo, porque tenemos el tiempo total en que llega al suelo el cuerpo. Claro, ya tenemos la altura de la torre, también podríamos utilizar la tercera fórmula. Cualquiera de las dos fórmulas que utilicemos, porque tenemos la altura total y tenemos el tiempo total. El resultado tiene que ser el mismo. Pero utilicé la fórmula mucho más sencilla, que es esta, ¿no? Que es la de gravedad por tiempo. Pues tenemos el tiempo en caer. Sustituimos gravedad 9,81 metros por segundo cuadrado por el tiempo, que son 10 segundos. Multiplicando eso me da 98,1. Y aplicando ley de cancelación, porque estoy multiplicando, tengo metro multiplicando, no hay metro dividiendo. Se mantiene el metro, ¿no? Como unidad de medida de distancia, ¿no? Y tengo 2 segundos al cuadrado. O sea, tengo 1 segundo al cuadrado, es decir, tengo 2 segundos dividiendo. Y tengo 1 multiplicando. Cancelo uno de los dos que están dividiendo con el que está multiplicando y me queda 1 segundo dividiendo. Me queda metros por segundo. Esa es la velocidad con la cual llega el cuerpo al suelo. Y la última pregunta es cuánto le falta por descender. Ya habíamos dicho que eso significa que en determinado momento en que el cuerpo viene cayendo, me piden calcular cuánto le falta en ese momento para llegar al suelo. La distancia que hay desde donde viene el cuerpo al suelo. Para calcular eso, no podemos utilizar una fórmula específica de las que ya le hemos dado de caída libre, sino que utilizamos una pequeña operación aritmética que dice: lo que le falta para llegar al suelo es igual a la altura total de la torre y menos lo que ha descendido en ese tiempo, en el tiempo en el cual me están pidiendo calcular cuánto le falta para llegar al suelo. Si suponemos que el cuerpo cae desde esta altura y en un momento, en determinado momento viene a una altura específica, es decir, ha recorrido una distancia específica en la caída, entonces esa distancia la calculo y se la resto a la altura total de la torre. Lo que me sobre de la resta es lo que le falta para llegar al suelo. Por eso colocamos Y2, que representa cuánto le falta para llegar al suelo, es igual a altura total menos lo que ha descendido, lo que ha recorrido en el descenso en ese tiempo específico, que son los 4 segundos. Bueno, ya tengo la altura, la ubicamos en la resta, menos Y1. Y1 es calcular cuánto ha recorrido o cuánto ha descendido en ese tiempo. Utilizamos la fórmula que sirve para calcular distancia o altura conociendo el tiempo. El tiempo que conozco son los 4 segundos que me están dando para calcular cuánto le falta por descender en ese momento. Muy bien, tenemos la fórmula, sustituimos 4,90 menos 0,5 por la gravedad, que son 9,81 metros por segundo cuadrado en el ecuador, en la línea del ecuador geográfico, por tiempo al cuadrado. El tiempo, para hacer más fácil la cancelación de las unidades de medida, separo el valor numérico de la unidad de medida y los elevo al cuadrado. De una vez cancelo segundo cuadrado dividiendo con segundo cuadrado multiplicando, me queda solamente metro. Y multiplico primero debo resolver la potencia, pero puedo multiplicar estos dos. Al multiplicar esos dos factores me da 4,905 metros. Por 4 al cuadrado es 16, porque 4 por 4 es 16. Recuerden que no es 4 por 2. La base se multiplica 2 veces por sí mismo. 16. Ahora sí, tenemos 4,90,5 metros menos
4,905 por 16 me da 78,48 metros. Restamos 490,5 menos 78,48 y eso me da 412,02 metros. Esto es lo que le falta a los 4 segundos para llegar al suelo, lo que le falta por descender. Ese es todo el problema.